Buenas tardes, les saludamos desde Nueva York. Estos son los archivos del doc, de doc files, en Spanglish para que quede como con más sabor. Hoy es el día 20.231 de la era del Narciso, que como todos ustedes saben está representada por la insoslayable tutela de nuestro Señor del Narciso Perpetuo, nuestra iglesia regente. Y para ustedes los judeocristianos, 15 de octubre del 2017. Encantado de estar con ustedes en este domingo. Hoy vamos a hablar de cosas que son incómodas. Son incómodas, porque la verdad, como dijo el nunca repetible Jorge Luis Borges, el gran dramaturgo argentino, nacido y muerto en Suiza, a todos nos ha tocado vivir tiempos infames. Yo no recuerdo una sola época de la humanidad en que podamos decir realmente vivimos al máximo nivel de ética y espiritualidad que el ser humano pudiera desarrollar. Jamás se puede referenciar una sola época de la historia en que las canalladas, infamias y avivatadas no sean la norma. Entonces hoy vamos a hablar de éticas, de ética y moral, que son la misma cosa. En realidad la ética se llama filosofía moral y es una rama de la filosofía que involucra la sistematización, la defensa y la recomendación de conceptos acerca de lo que es correcto o lo que es equivocado. El término se deriva, como casi todos los términos que hablamos en estas lenguas nuestras, del griego ethos, que significaba costumbre, o sea, lo que ya se ha vuelto tan común hacer que lo imaginamos como que existió desde siempre. El ethos, el hábito o la costumbre o la moral, que no tiene esa significación que muchas veces de una manera malévola se le quiere dar. Y ahí estamos con lo malévolo. Entonces, la ética o la moral o la filosofía de la moral se ocupa de esas cosas, de lo que es bueno y malo, de lo que está bien y lo que está equivocado, de la virtud y del vicio, de la justicia y del crimen. Y tiene, como todo lo que vamos a discutir y discutimos en cuanto humanos somos, origen en la invención humana. Es un resultado de nuestra capacidad de autoconciencia y de la capacidad que hemos desarrollado de asignarle valores a las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Para no alargar mucho el tema, la ética la hemos dividido nosotros en tres campos fundamentales. La ética moral, que se ocupa del significado teórico y la referencia de proposiciones morales y cómo encontrar los valores de verdad, si es que los tiene, una cosa determinada. La ética normativa, que se ocupa de los significados prácticos, de la determinación de un curso moral de acción. O sea, ¿qué vamos a hacer si algo pasa? Si ocurre esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Y la ética aplicada, que básicamente tiene que ver con lo que las personas están obligadas a hacer o lo que a las personas se les permite hacer en una situación específica, en un escenario particular, determinado. Esa es la ética aplicada. Bueno, ¿y por qué se le dio hoy a Daniel de venir acá de filósofo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos interesa a nosotros esos que estamos ocupados sobre todo más en nuestros estándares de vida que en saber cosas de estas? Bueno, primero que todo, déjeme decirle una cosa. Si usted es un millennial, o sea, una persona que está entre los 25 y los 35 años, y estudió en la universidad, tuvo esa fortuna, carreras como ingenierías, contaduría, ciencias aplicadas, que son todas estas carreras. Cualquier ingeniería, ingeniería electrónica, ingeniería de computadoras, ingeniería civil, cualquiera de esas. O cualquiera de las subderivadas, o incluso las famosas ciencias puras, o sea, física pura, matemática pura, que simplemente se ocupan de la abstracción de los conceptos. Luego los ingenieros, por ejemplo, aplican un concepto de la física y construyen un puente. Pero si usted es uno de estos cualquiera y no tenía la menor idea de qué es la ética en realidad, sino que siempre pensó que era algo así como que tenía que ver con comportarse bien y no más, no lo culpo.
Desde hace ya mucho tiempo nos venimos debatiendo en ese dilema, en si enseñarle a la gente a pensar o simplemente enseñarle a obedecer. Y la mayoría de la gente está enseñada a obedecer. Desde que son chicos, se para alguien frente a ellos, les dice qué es lo que hay que aprender, cómo hay que responder a las preguntas acerca de ese aprendizaje, y esas personas que están al frente determinan por todo el tiempo que uno está estudiando y después en forma de jefes en la vida, cómo uno se debe comportar. Y si uno responde bien a todas estas preguntas acerca de lo que le han dicho que tiene que saber, pensar, creer o no creer, pues avanza relativamente bien en la vida. Y si no, pues se convierte en youtuber, hace estos videos y se consigue una cantidad de tarados como ustedes que los ven. Muy bien, no está muy bien, no les quise decir tarados, sí quise. El hecho es que como no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que preguntar, cualquier respuesta nos puede convencer. La podemos dar por válida si viene alguien con la suficiente formación en retórica o en dialéctica y nos enreda de una manera tal que la consideramos aplicable a nuestras vidas. Es más, la hacemos parte de nuestro sistema de creencias. Y todo eso viene a un punto bien simple, a que hace un par de días el Washington Post, el periódico de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y probablemente el hombre más rico del mundo en realidad, hizo un reportaje para el que trabajaron varias personas por cerca de 2 años. Y en ese reportaje nos están contando lo que ha pasado últimamente con la tan cacareada guerra a los opioides. Sí, en este canal hablamos y casi siempre hablamos muy mal de Donald Trump. No es que tengamos una fijación, es que es el tipo que tiene mayor capacidad de convocatoria en el país. Ni de lejos es el tipo más poderoso, pero sí tiene unas prerrogativas que pueden ser muy buenas para los demás o muy malas, y seguimos con ética. En el caso de esta guerra de los opioides, antes de empezar a estudiar lo que está pasando, les pedimos que nos acompañen a ver un videíto como siempre para darle contexto. Empecemos aquí. War on drugs exploded the U.S. prison population disproportionately, locking away black and Latinos. Our prison population grew more than 900%. When the war on drugs began in 1971, our prison population was 200,000. Today it is over 2 million. Long after the crack era ended, we continued our war on drugs. There were more than 1.5 million drug arrests in 2014. More than 80% were for possession only. Almost half were for marijuana. Y sí, como se puede ver, la famosa guerra contra las drogas tiene bastantes matices éticos. El caso que expone el Washington Post en su reportaje es uno que lo pone a uno a pensar muchísimo. Dice el Washington Post que en abril del 2016, el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley que básicamente le quitaba una gran cantidad de poder al Drug Enforcement Agency, la muy controversial agencia antidrogas de los Estados Unidos, y que le quitaba poder ¿en qué? ¿Para hacer qué? Bueno, básicamente para evitar que millones y millones de píldoras consideradas como legales y son prescritas por un médico llegaran a las calles ilegalmente. La DEA tiene la facultad, una arma muy potente, tiene la facultad de impedir que los despachos de ese tipo de drogas o de cualquier droga que ellos consideren una sustancia controlada salgan desde las bodegas de los mayoristas. Pueden parar los camiones ahí mismo y decir, hay una amenaza inminente por el uso por la destinación de estas
drogas que ustedes están enviando en este momento. Y las puede confiscar ahí mismo, hasta que el mayorista, que en muchas ocasiones es una gran multinacional, puede probar que efectivamente son despachos legales que van a la cadena de distribución y que han sido requeridas para cumplir con las prescripciones que están calendarizadas y que se prevé también que serán calendarizadas en un futuro, para mantener el flujo de esas prescripciones hacia pacientes que legalmente y verdaderamente los necesitan. En abril del 2016 el Congreso dijo no, la DEA no puede hacer eso más. La DEA tiene que primero demostrar ahora que el peligro es realmente inminente, lo cual por supuesto es básicamente decirle no puede hacer nada. Un peligro inminente es un peligro de ahora, aquí. Entonces si hay 50 camiones despachando millones y millones de píldoras conocidas como painkillers y cuyas marcas más famosas son, aquí las tengo apuntadas, Vicodin y Oxicodone. Vicodin y Oxicodone. Tendría que demostrar que justo allí, de acuerdo a esta forma muy particular que tenemos nosotros de manejar las leyes en el mundo anglosajón, algo así como el famoso chiste acerca del abogado que pregunta si el cadáver estaba realmente muerto, que solamente es una figura que cabe en el mundo anglosajón. ¿Es este un peligro inminente? Estas 50 millones de píldoras que están saliendo de esta bodega representan un peligro inminente. Van a dañar a alguien ahora mismo. Es imposible de probar eso. Es imposible siquiera probar que lo van a dañar en 1 o 2 días. Eso es imposible. El Congreso de los Estados Unidos pasó eso después de años y años de intentos de unos personajes que ya vamos a reseñar. Y en el informe del Washington Post se menciona claramente 2 nombres visibles. Uno de ellos se llama Tom Marino. Tom Marino es un representante republicano de Pensilvania. En la circunscripción del señor Tom Marino hay un grave problema de opioides. Y este señor empezó a hacer cabildeo para que la DEA no pudiera seguir parando estos embarques en origen por muchos años infructuosamente. Hasta que se encontró con este otro señor, Orrin Hatch, republicano, vaya uno a sorprenderse, de Utah. El señor Hatch tiene otro antecedente en eso, porque resulta que en Utah, y precisamente en el distrito congresional del senador Hatch, existe la mayor concentración de empresas multinivel que hay en el país. Y este es su defensor. De todas estas píldoras, muchas de ellas bastante dudosas que se venden en los Estados Unidos, que ofrecen soluciones mágicas con medicina alternativa, se producen en Utah, en el distrito de Orrin Hatch. Y claro, se encontró con Tom Marino. Hicieron equipo y sacaron adelante la ley que pasó en el Congreso por un procedimiento que se llama de consentimiento unánime. Ese es un procedimiento que garantiza, o mejor dicho, que se usa para leyes que, entre comillas, y tiene que ser así, entrecomillado, no van a ser controversiales. Pues nadie sabe realmente qué hay en las leyes cuando no se examinan. Pero si un grupo de congresistas hace el trabajo suficiente, la debida diligencia de cabildeo entre sus compañeros y los convence de que esta ley es algo así como una ley que no molesta a nadie, la ley pasa galopando. Esta ley pasó galopando. Y pasó en la administración de Barack Obama y del fiscal general Eric Holder. También después la fiscal Loretta Lynch estuvo al tanto de la ley. Por muchos años de cabildeo, esta ley no pasaba, y con todo y lo odioso que representa para mí esta famosa guerra contra las drogas y la poca simpatía que tengo por la DEA, porque la verdad es que se tiene la percepción, y muchas veces han dado muestras de ellos, que son una agencia bastante dudosa. Y acá, con esta historia, las dudas quedan como más resaltadas. Porque, ¿qué pasó? Por un periodo extendido de tiempo, en la DEA hubo algo así como una represa contra esta ley. Una persona que trabajaba en la DEA
y que se encontró allí con algo así como con su alma gemela, Joseph Ranazzini. Llegó a la DEA siendo abogado y siendo farmacéutico, o sea, tenía las dos visiones del tema. Y se dedicó a crear, junto con alguien llamado John Barber, todo un marco legal que le permitiera a la agencia tener efectivamente dientes y garras para regular y prevenir la distribución ilegal de los opioides en los Estados Unidos. Y es que hay que recordar que la epidemia de opioides en los Estados Unidos, desde que se están haciendo estudios en la última década, ha cobrado más de 200,000 vidas y principalmente en la zona de los Apalaches y en las zonas más deprimidas económicamente del país, en West Virginia y en toda esa área que va por la cadena montañosa de los Apalaches en el centro del país, en el Estados Unidos profundo, en ese Estados Unidos rural que votó por Donald Trump. Para que se hagan una idea, 200,000 muertos es 3 veces más de las muertes que ocasionó la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Mejor dicho, el número de muertos americanos en Vietnam es la tercera parte del número de muertos que los opioides están causando en los Estados Unidos. Y una de las principales banderas, no porque se lo imaginara, sino porque le dijeron que tenía que decirlo, de nuestro supremacista blanco en jefe, Mr. Trompón, es, como no, supuestamente combatir la epidemia de los opioides. Pero vamos a ser justos. La ley pasó en el 2016 cuando este señor todavía no era presidente. Sin embargo, es una ley que pasó en el Congreso y por lo tanto es la ley de la tierra y es la que se aplica. Joseph Ranazzini y John Barber trabajaron juntos por cerca de 10 años creando el marco legal para quitarle todas las posibilidades o minimizar las posibilidades de crecimiento a esta epidemia. Los opioides son producidos legalmente por las compañías farmacéuticas más grandes del país y se manejan en esta cadena de producción y distribución. Las compañías manufactureras, los mayoristas, los distribuidores y finalmente las farmacias de cadena, que muchas son nacionales y que existen en cada esquina y cada rincón de los Estados Unidos, a saber, Walgreens, Cardinals y otras. Con el pasaje de la ley en el 2016, se hizo casi imposible mantener un récord y un seguimiento de cuánta producción se estaba haciendo y qué destino tenía, porque ¿qué pasa? Aprovechando los vacíos, por ejemplo, en el sur de la Florida, bueno, tenía que ser Florida, ¿no? Dice el reportaje del Washington Post que había tantas clínicas de manejo de dolor como McDonald's en cada esquina. Y dice que viajaban desde todas estas zonas de los Apalaches por toda la ruta 75 hacia el sur, montones que se hacían filas inmensas enfrente de los distribuidores comprando millones y millones de pastillas. Para decir algo simple, una botellita de 30 pastillas de oxicodón se vendía en West Virginia en $900. Más del 1000% de utilidad. Y el problema es que lo que está pasando es del manufacturero, del fabricante, están saliendo muchísimas más pastillitas que las que los médicos legalmente prescriben, sin contar con que muchas que aparentemente están legalmente prescritas existen o van al mercado porque médicos corruptos las prescriben. Con eso lo que ocurre entonces es que las famosas pastillitas van al mercado negro o van a farmacéuticos corruptos que las venden también sin receta. Los opioides crean una gran adicción. Hay que entender que esto es básicamente heroína atenuada y que como drogas altamente adictivas, lo único que hacen es ser el comienzo de las personas
en su camino hacia el abismo en una adicción mucho más peligrosa que todos conocemos, que termina en muerte. La heroína es una de las drogas más letales, más adictivas, más peligrosas que hay. Pero mientras todo eso pasa, en el Congreso de los Estados Unidos hay 23 personajes, 23 que están ilustrados aquí en este gráfico, y algunos personajes claves como Orrin Hatch y Tom Marino, que votaron, impulsaron la liberación de este trágico y terrorífico y además cínico mercado. La DEA, que tenía una división, la división se llama, ok. La división de la DEA es la Oficina para el Control de las Drogas Ilegales en la DEA. Esa oficina tenía a cargo crear el marco legal y además reclutar y expandir el número de personas que trabajaban en el control de esto. En otras palabras, hacer un trabajo efectivo. Nuestro amigo Ranasini, tremendo tipo de aquí de Long Island, abogado y farmacéutico, cuenta la historia del WAPO, el Washington Post, y dice que por todo ese tiempo la industria se puso realmente como encarrilada y que incluso recuerda conversaciones con dueños de grandes cadenas de distribución, hablándole a él como si él fuera un policía y ellos el drug dealer que les dice literalmente: sé que tenemos un problema, nos ha atrapado, dígame cómo lo podemos resolver. Ranasini se estuvo ahí hasta que pudo, porque hace poco lo corrieron. Lo corrieron justamente antes de pasar la ley. Mientras que su alma gemela, John Barber, abogado también, hizo lo que se conoce en todas partes, un salto por la puerta giratoria. Salió de la DEA, se fue a trabajar con una firma de abogados y en el video de presentación, lo primero que hizo fue hablarle de frente a todos aquellos que estaban en esta industria y decirles: yo soy quien hizo el marco legal para combatirlos. Si usted tiene un problema, hable conmigo, a mí me gustaría escucharlo. Y de hecho trabaja con ellos y trabajó arduamente con ellos para ahora contrarrestar todos los efectos de la ley, cabildear como tenía que cabildear para conseguir que esta monstruosidad se aprobara. Entonces uno se pregunta, en 1914 empezó la ley contra las drogas en los Estados Unidos, que básicamente después se centró en alcohol fundamentalmente, fue el tiempo de la prohibición, ¿no? Y luego, en 1970, con el acta del Congreso sobre sustancias controladas, se lanzó oficialmente la guerra frontal contra toda clase de drogas, incluida la marihuana. En 1971, el presidente Richard Nixon le dio dientes y garras a esa ley con la creación de una serie de instrumentos, entre ellos la DEA, para combatir todo lo que tenía que ver con esas sustancias controladas. Ha pasado más de 40 años desde aquella época. Y lo que se puede deducir es que la guerra contra las drogas no solamente no funciona, no solamente es un fracaso, no solamente es una gran hipocresía, no solamente es nada más y nada menos que un intento cínico de las administraciones norteamericanas, de nuestras administraciones, de hombres blancos y ahora negros también, en contubernio con una serie de agentes económicos para beneficiarse de la desgracia de las personas, tanto los adictos a las drogas, dependiendo de dónde estén, eso sí, como de los que se ocupan de su comercialización ilegal. Desde esa época, desde 1971, lo único que se ha logrado es que los banqueros que lavan la plata, los fabricantes de todo este tipo de drogas, los que ahora venden marihuana ilegal en Colorado, que se considera que es una industria de 50,000 millones de dólares por año, se enriquezcan, mientras que millones de personas, mayoritariamente negros
e hispanos o latinos o marroncitos, como les quieran llamar, están en la cárcel por haber distribuido pequeñas cantidades de esa marihuana o incluso por haberla consumido. Aquí en New York no es lo mismo andar con una pequeña cantidad de marihuana para hacerse un cigarrillo personal en Brooklyn que en Midtown Manhattan. No es lo mismo estar consumiendo cocaína o estar fumando marihuana y cocaína o las dos cosas en un sitio de alto cartel en Midtown Manhattan que estarlo haciendo en el Bajo Manhattan o en Washington Heights. Los policías paran a los muchachos de color en cualquier parte de la ciudad para catearlos y encontrar, y si les encuentran drogas, inmediatamente les aplican todo el peso de la ley que les pueden aplicar, porque aquí en nuestro glorioso estado de New York, con la ley Rockefeller, fue donde empezó la gran industria del encarcelamiento nacional por causas de drogas, con las famosas sentencias mandatorias. Es tan macabro el ciclo de esto, que hoy uno de los principales problemas creados por la guerra contra las drogas ya no está ni siquiera en las manos de la agencia defensora, o mejor dicho, de la agencia que refuerza la ley de sustancias controladas. Y miren el ciclo cómo empieza. Se declara la guerra contra las drogas, se crea una agencia que se asegura de que esa guerra se pueda librar y supuestamente ganar. Pero al mismo tiempo y por otro lado, las compañías farmacéuticas en busca de nichos de mercado producen sustancias que someten a al Federal Drug Administration, a la Administración de Drogas Federales, que las aprueba como sustancias legales. Eso sí, controladas, que se necesita prescripción para poderlas consumir versus heroína o crack o marihuana o cualquier otra, o anfetaminas que definitivamente se consideran drogas ilegales. Estas drogas legales, reguladas y legales en los Estados Unidos, son fabricadas por monstruos de la industria farmacéutica que se las venden a mayoristas, que a la vez se las venden a distribuidores, que a la vez se las venden a cadenas de farmacias que están por todo el país, cadena en la cual es inevitable que haya nichos y ciclos de corrupción. Las compañías farmacéuticas se embolsan miles de millones de dólares cada año por la venta masiva de estas píldoras. Pero un muchacho que está tratando de literalmente ganarse la vida porque no tiene más oportunidades, un muchacho afroamericano, un muchacho puertorriqueño, un muchacho dominicano, en Crown Heights, en Brooklyn, que está vendiendo un cigarrillo de marihuana, va a la cárcel por varios años, simple y llanamente porque así la ley lo manda. Y en el ciclo de ir a la cárcel, enriquece la multimillonaria industria carcelaria de este país. Cuando empezó la guerra a las drogas, en este país había 200,000 personas en prisión. Hoy hay más de 2 millones de personas en prisión. El altísimo porcentaje de esa población carcelaria es población de color, y un altísimo porcentaje de las personas de color en la cárcel están allí por asuntos relacionados con venta y distribución de esas drogas como marihuana, que se consideran ilegales en este estado, por ejemplo, pero que son una industria multimillonaria en Colorado y cuyos dueños en Colorado son personas que provienen de los fondos de capital cuyas licencias están en cabeza de hombres impolutos, porque esa es otra cosa. Los que sabían del negocio, los que estaban vendiendo en la calle, están en la cárcel. Si salen de la cárcel, la ley federal les prohíbe la ley de esos estados donde se comercia legalmente, por ejemplo, marihuana hoy en día, que es una industria multimillonaria, les prohíbe ser beneficiarios de licencias para vender marihuana. En ese ciclo macabro, viene, como no,
la intervención de nuestro querido amigo Donald Trump. ¿Y quién no recuerda cuando Donald Trump dijo esto que involucra gentes de color, drogas y video? Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Y mientras el señor Donald Trump acusa a los mexicanos en particular de ser quienes ocasionan todos los males relacionados con droga y además los colaterales como asesinatos y violaciones, la verdad es que debería el conglomerado entero de 300 y tantos millones de personas que vivimos en este país hacer un mea culpa urgente, arrepentirnos de estas increíbles infamias que cometen nuestros gobiernos con nuestra alcahuetería, por nuestra falta de sentido ciudadano, de fiscalización de lo que nuestros gobernantes hacen y que nos meten en estas cosas. En estas cosas que, de acuerdo con esa parte de la ética, la metaética que definimos al principio de este video, simplemente están mal. They are wrong. We are doing evil to the world. Esto tiene que parar, y los únicos que podemos pararlo somos usted y yo. Nosotros no podemos lavarnos las manos, nosotros elegimos a estas personas. Gente como Tom Marino, Orrin Hatch y los otros 23 congresistas que promovieron y sacaron esto adelante, fueron sobornados literalmente para ello. Recibieron más de $1,5 millones en donaciones de los famosos PACs, que es la abreviatura de Political Action Committee, que es simplemente una forma oscura que la Corte Suprema de Justicia ultraconservadora pasó para permitirle a los pícaros de este país donar plata sin tener que ser mencionados. Es básicamente una forma legal de lavar dinero sucio en la política. 1.5 millones de dólares en donaciones es una bicoca al lado de los miles y miles de millones de dólares que esta industria produce. Pero lo que es todavía más reprochable es que nuestra muy cacareada ética con la que vamos a otros países, con la que nuestro ahora presidente, de una manera realmente vergonzosa, trataba de culpar siempre al foráneo de los males que nosotros mismos ocasionamos con un solo propósito, el del lucro a destajo. Con esos principios, nosotros estamos cavando. Y créanlo, porque no hay imperio que haya durado para siempre. Si no, lean la historia, aunque les cueste un poco. No hay imperio que no se haya socavado desde sus deficiencias éticas internas. Y eso es lo que estamos haciendo cuando pasamos este tipo de ley. Es importantísimo, entonces, que nosotros tomemos conciencia que este tipo de proceder no debe ser tolerado más. Que si vamos a hacer una guerra contra las drogas porque se está conviniendo, nos ponemos todos de acuerdo para decir que son terriblemente adictivas ciertas sustancias y dañinas para la salud y que están ocasionando muertes por doquier en todo el territorio, pues vamos a ser consecuentes y vamos a limpiar todos los procedimientos que se aprueban como leyes en este país y vamos a dejar el racismo y el clasismo con el que estos hombres y mujeres que aprueban estas leyes tratan a toda la población. Porque los que están muriendo, entre otras cosas, paradójicamente, y quizás ahí es donde más duele el dedo en la llaga, son blancos pobres en su mayoría. Quizás, en medio de lo trágico que todo esto represente, sería irónico que por una vez el hecho de que las muertes sean blancas permita llamar la atención de los verdugos blancos. Para finalizar, los voy a dejar con otra parte del video de Jay-Z sobre este tema. Y con la solicitud de una reflexión.
¿Estamos nosotros en los Estados Unidos realmente en capacidad de exigirles a países pobres, productores de insumos básicos o de material medianamente procesado, cuando nosotros somos quienes les vendemos muchos de las cosas básicas que necesitan para producir, por ejemplo, cocaína o para producir metanfetaminas? Y cuando pasamos leyes como estas, donde básicamente les soltamos las manos a grandes capitales legales para que de una manera inmisericordia sean depredadores de nuestros hermanos, no importa de qué color son, en aras simplemente de un exacerbado sentido de las ganancias. Y así todos nosotros podemos tener la cara, la valentía de exigirle a gobiernos como el mexicano, el colombiano, los bolivianos, los peruanos, toda Latinoamérica, Brasil, cada uno a su manera, los centroamericanos, que sean ellos los que controlen el flujo de drogas hacia nuestra nación, cuando en nuestra nación se permite que los más ricos sean depredadores y obtengan ganancias pingües a costas de la salud de los nuestros. Los dejo con JC. Hasta la próxima. Rates of drug use are as high as they were when Nixon declared the so-called war in 1971. 45 years later, it's time to rethink our policies and laws. The war on drugs is an epic fail.